La pregunta es, ¿por qué algunos derechos cuyos titulares son seres humanos los llamamos humanos y otros derechos cuyos titulares son seres humanos no los llamamos humanos? Y parece evidente que la respuesta es que cuando llamamos humano a un derecho le estamos tratando de subir el precio. Le estamos tratando de decir, no es cualquier derecho, es un derecho en el que va algo de nuestra condición, de nuestra dignidad. Es un derecho fundamental. No es que los otros sean alienables, los otros tampoco deberían poder violarse, pero pasa algo muy grave si se viola un derecho humano, pasa algo contra el género, ¿no? Por ejemplo, la violación de los derechos humanos es imprescriptible en la legislación argentina. Si uno lo bicicletea al titular de un pagaré y pasan 10 años y logramos engañarlo, después ya no le debe más plata porque prescribió. Pero los derechos humanos son, la violación a los derechos humanos, los crímenes contra los derechos humanos son imprescriptibles. ¿Para cuáles del conjunto de los derechos entonces son estos que tienen una envergadura tal, una dignidad tal que los vuelve privilegiables? Yo creo que eso fue cambiando en la Argentina y me atrevo a decir, conociendo menos, en toda la región también, con los años. Y ahí haría una distinción para ir rápido entre lo que pasaba en el comienzo del ciclo de la transición, en aquellos 80 a los que nos referíamos hace un rato, y lo que pasa hoy. Y diría que en aquellos 80, cuando decíamos derechos humanos, nos referíamos casi exclusivamente a los derechos que el Estado, excediéndose en sus atribuciones, asumiendo un rostro terrorífico, ilegal, había violado. Los derechos se volvían humanos por el hecho de que el Estado era el que los había violado. Y eso no deja de decir algo interesante sobre el espíritu antiestatalista, liberal, dije hace un rato, de aquellos años 80. Como si entre lo humano y el Estado hubiera casi una contradicción en términos. Es totalmente verosímil, es totalmente justificable y está muy bien que hayamos pensado así los derechos humanos. Veníamos de vivir bajo la dictadura de un Estado que violaba sistemáticamente los derechos más elementales de las personas. Y esos derechos violados por el Estado debían ser puestos en un valor superior que los derechos comerciales, civiles, familiares. Hoy, 30 años después, es necesario que sigamos sosteniendo esa idea sobre los derechos humanos. Porque el Estado no ha dejado de ser en nuestros países, por mucho que en buena parte de ellos estén siendo gobernados por equipos gubernamentales que nos caen muy simpáticos o que hasta nos caen bárbaros. Los Estados no han, por esa circunstancia, dejado de ser violadores seriales de los derechos humanos. En nuestras comisarías se siguen torturando chicos, en nuestros hospitales se siguen torturando enfermos, en nuestros loqueros se siguen torturando locos. Y es necesario seguir levantándole el precio a esos derechos violados por el Estado justo porque es el Estado el que los viola, porque es inaceptable que sea el Estado el que los viole. Siempre es inaceptable la violación de un derecho, pero cuando el Estado, que es quien debe garantizarlos, es el que los viola, eso es inaceptable. Por lo tanto, es necesario seguir manteniendo muy alta la guardia en relación con la violación a los derechos humanos por parte del Estado, incluso en condiciones democráticas de gobierno, y exactamente porque estamos en condiciones democráticas de gobierno. Pero al mismo tiempo que decimos esto, agregamos, sin que esto que agregamos quite nada de lo que acabamos de decir, que hoy empieza a sumarse a la lista de los derechos que llamamos humanos algunos otros derechos que llamamos humanos no porque sea el Estado el que los viola, sino porque solo el Estado puede garantizarlos. Porque ningún actor particular tendría interés ni posibilidades de garantizarlo. Si decimos que la salud es un derecho humano, y ya dije,
Decir que es un derecho no quiere decir que nos chupemos el dedo y que supongamos que en efecto todos tenemos de hecho ese derecho. Es por el contrario, decir que de hecho no lo tenemos y que eso es escandaloso y que lo deberíamos tener. Eso quiere decir que la salud es un derecho humano. Y es reclamar que el Estado nos garantice ese derecho, que solo si el Estado está activamente allí garantizándolo, podremos en efecto tener. Decir que la educación es un derecho humano, decir que un hábitat saludable es un derecho humano. Cuando le ponemos humano a esos derechos, no estamos pensando en derechos negativos que el Estado debería abstenerse de violar. Estamos pensando en derechos afirmativos que el Estado tiene la obligación de garantizar. Y esta representación de los derechos humanos empieza a formar parte del arsenal conceptual de los propios organismos de promoción y defensa de los derechos humanos en la Argentina desde hace unos cuantos años. Un ejercicio interesante que siempre digo que sería interesante hacer y que nunca tengo tiempo ni posibilidad de hacer, pero que a lo mejor a alguno le interesa hacerlo, es agarrar todos los discursos de los organismos de los 24 de marzo desde 1984 hasta este año. Todos los años, como ustedes saben, los organismos se reúnen y consensúan un documento que es muy importante, que se lee siempre solemnemente en la plaza. Y yo a los 24 no me voy de la plaza hasta que se lee ese documento. Y siempre me gusta mucho escucharlo, porque es interesante ver cómo va evolucionando la concepción que los propios organismos tienen sobre los derechos humanos con los años. Cuando uno relee hoy los discursos de los 80s, son discursos contra el Estado terrorista, contra los restos del Estado terrorista en una democracia que no terminaba de deshacerse de ellos, en favor de la necesidad de juzgar a todos los criminales que habían formado parte del dispositivo terrorista o que a lo mejor todavía seguían ocupando posiciones en el Estado democrático. Cuando uno lee los discursos más de los 90, la cuestión de los derechos humanos está mucho más asociada a la cuestión de la memoria. Ahí se trataba de no olvidar lo que había pasado en un tiempo del que ya empezaban a separarnos unos cuantos años. Y cuando uno lee los discursos de los organismos hoy, yo recuerdo muy bien el del año, no este ni el pasado, sino el anterior, o sea, el 2013, en un pasaje que en la plaza, lo recuerdo perfectamente porque lo leyó Estela Carlotto y fue un momento muy importante de ese discurso. Estela Carlotto dijo: siguen siendo violados los derechos humanos, violados por los criminales de la dictadura, en la medida en que esos criminales no son juzgados. Siguen siendo violados derechos humanos hoy en las comisarías y en el servicio penitenciario de la Nación. Pero además reclamamos como derechos humanos algunos que le pedimos a un Estado hoy democrático que garantice. Entonces allí se amplía la noción de derechos humanos también en otra dirección. Quiero decir, antes de plantear como los dos derechos humanos de los que querría decir unas palabras, el de la comunicación y el de la educación, que esto nos lleva a un cuarto asunto y último de los que quería considerar. Lo considero ahora y después voy a la comunicación y la educación. El problema del Estado. Quiero decir rápidamente esto que para mí es un gran desafío para nuestras ciencias sociales y marca el corazón de un necesario programa de investigación y de trabajo en las ciencias sociales argentinas, que tenemos que asumir. Tenemos que tener una mejor teoría del Estado que las que tenemos. No podemos seguir poniendo al Estado solamente del lado de las cosas malas de la vida y de la historia, como tienden a hacerlo tanto las versiones más simplificadas del liberalismo político como las versiones más simplificadas del marxismo o del anarquismo o del autonomismo. Ni tampoco podemos olvidarnos de lo que hace 150 años venimos leyendo en las grandes tradiciones críticas de Occidente para hacernos ahora los hegelianos ingenuos y suponer que el Estado está del lado de las cosas buenas de la vida y de la historia y que es la realización de la idea ética y que es la realización de la comunidad. No hay duda de que el Estado sigue siendo lo que las grandes tradiciones críticas de los últimos 150 años por lo menos nos vienen enseñando que el Estado es un disciplinador social, un enemigo de nuestras libertades y un violador serial de los derechos humanos. Pero no hay duda tampoco de que el Estado, sin dejar de hacer esas cosas, es también el garante que hoy tenemos y que a veces actúa mucho en favor de la defensa
de unos derechos que no tendríamos si Él no estuviera allí para garantizarlos, en favor de unas libertades que no tendríamos si Él no estuviera allí para garantizarlas. Entonces tenemos que construir una teoría del Estado más compleja que las que tenemos. Esto lo dice muy bien en algún articulito por allí un psicoanalista y ensayista argentino que a mí me gusta mucho, que se llama Jorge Alemán, que dice: estamos muy acostumbrados en el pensamiento crítico, en el pensamiento emancipatorio, en el pensamiento, pongamos, de izquierda, a pensar al Estado como una de las cosas que en el movimiento de la emancipación un pueblo se tiene que llevar puesta. Y no está mal que sigamos pensando así, a condición de que entendamos que al mismo tiempo el Estado forma parte del campo de batalla que libramos y a veces puede ser el instrumento con el que libremos esa batalla. Entonces me parece que pensar esa complejidad del Estado en procesos democráticos muy vigorosos y muy interesantes como los que tenemos hoy en la Argentina y en toda la región es un asunto importante para nuestras ciencias sociales que no deberíamos desconsiderar.